Lo que la mayoría de los cristianos piensa sobre el pecado sexual es fundamentalmente erróneo. Sí, creamos una lista mental donde el adulterio y la fornicación están en primer lugar. Pero la Biblia revela una jerarquía diferente, una raíz espiritual que Dios considera aún más peligrosa. Existe un pecado que muchos practican en secreto y consideran leve, pero que la palabra señala como la verdadera puerta a toda destrucción en el ámbito sexual. ¿Saben cuál es? Hoy no solo enumeraré pecados, les revelaré cómo ocurren, las caídas y cuál es el primer paso para ser verdaderamente libres. Estas no son meras prohibiciones morales, sino diagnósticos espirituales. Son 7 niveles de una enfermedad que corrompe el alma, aleja la presencia de Dios y destruye los propósitos. Acompáñenme, porque comprender esta progresión es el primer paso hacia la verdadera libertad. En este video, revelaremos los 7 pecados sexuales en orden ascendente de destrucción, basados en profundos principios bíblicos, y para comprender cómo actúan de manera tan sutil y poderosa, seguiremos la historia de un hombre al que llamaré Miguel. Miguel es un hombre como tantos que conozco, quizás como tantos que me escuchan ahora, un hombre cristiano, casado, padre de familia, siervo de su iglesia, alguien que amaba a Dios, pero abrió una pequeña grieta en su armadura espiritual, una brecha que consideraba inofensiva. Lo que comenzó como un pensamiento se convirtió en una cadena que casi destruyó todo lo que más amaba. Su viaje revela un mapa, un camino peligroso que muchos recorren sin darse cuenta. Todo comienza aquí, con el 7º pecado, el más subestimado de todos, la lujuria, la semilla. Jesús fue radicalmente claro al respecto. En Mateo, capítulo 5, versículo 28, declara que cualquiera que mira a una mujer con intención lujuriosa ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Radical, no, profundo. Jesús nos muestra la anatomía del pecado. No nace en la acción, nace en el corazón, en lo que alimentamos con nuestros ojos y pensamientos. La historia de Miguel comienza exactamente así. Empezó en noches silenciosas, cuando la casa dormía. El cansancio del día, la rutina, el estrés, el celular en su mano, se convirtió en una válvula de escape. Un clic llevaba a otro, una imagen, un video. Al principio, se sintió culpable, rezó pidiendo perdón, pero la repetición desensibiliza. Esa incomodidad inicial se transformó gradualmente en una necesidad, un hábito secreto. Se justificó: no le hago daño a nadie, es solo algo que veo, nadie lo sabe. Pero estaba equivocado, Dios lo sabía, y el enemigo también. Esa pornografía que consumía no era solo una imagen, era veneno. Estaba reconfigurando su cerebro, distorsionando la visión de su esposa, creando una fantasía que ninguna realidad podía satisfacer. Se estaba volviendo esclavo de un deseo insatisfecho. Estaba cultivando un jardín secreto y oscuro en su alma, y quizás solo escuchar eso te desanimó. Quizás esta descripción de la semilla del pecado te resulte demasiado familiar, un dolor silencioso que llevas dentro. Si es así, presta mucha atención, porque el siguiente paso en este camino es donde la semilla empieza a echar raíces visibles, y la libertad comienza al comprender exactamente cómo sucede. La pornografía y los pensamientos impuros no fueron el final, solo fueron el entrenamiento. Estaban preparando el corazón de Michael para el 6º pecado, la fornicación. La fornicación es cualquier relación sexual fuera del sagrado pacto del matrimonio. Vivimos en una cultura que trivializa este acto, que lo trata como un paso natural en una relación, una prueba antes del compromiso. Pero la palabra de Dios es categórica. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, el apóstol nos advierte con una urgencia casi desesperada: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que el hombre comete están fuera del cuerpo, pero el que peca fornicando contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué una advertencia tan fuerte? Porque el sexo, en el plan de Dios, no es solo un acto físico, es un acto espiritual, es una fusión de almas, un pacto de una sola carne. Cuando se practica fuera del matrimonio, este vínculo espiritual se crea con alguien con quien no hay pacto ni cobertura. Esto genera heridas,
traumas y una profunda desconexión con Dios. En el caso de Miguel, la semilla de la lujuria floreció en una oportunidad, un viaje de negocios, un colega, una conversación que se alargó, una invitación a un café que se convirtió en cena. Su mente, ya entrenada por la pornografía para objetivar y buscar la novedad, vio la oportunidad. Ese filtro de santidad, ya debilitado, se rompió, y sucedió. En el momento del acto, no sintió el placer que la fantasía prometía. Lo que sintió fue un frío vacío. Había pecado contra su propio cuerpo, renunciando al templo del Espíritu Santo por un placer momentáneo. Había creado un vínculo espiritual con otra persona y, al mismo tiempo, comenzó a cortar el vínculo con su esposa y, peor aún, con su Dios. La culpa ya no era solo un sentimiento, era una presencia constante, un acusador que susurraba en su mente día y noche. La caída de Miguel se aceleraba, lo cual nos lleva al quinto pecado, la perversión de la identidad. Este es un nivel más profundo. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, describe este proceso con una claridad aterradora. Explica que cuando las personas se alejan de Dios y no le dan la gloria que merece, Dios las entrega a pasiones vergonzosas. El pasaje describe cómo hombres y mujeres abandonan las relaciones naturales y se inflaman con deseos contrarios a la naturaleza. Esta no es una condenación odiosa, sino un diagnóstico espiritual amoroso. Pablo muestra que el pecado sexual, en esencia, es un trastorno. Es la búsqueda de identidad, placer y significado en cualquier lugar que no sea la fuente original, que es el Creador mismo. Miguel comenzó a vivir una doble vida. En casa, era esposo y padre cristiano. Fuera de casa, era alguien a quien no reconocía. Ese pecado inicial abrió la puerta a la mentira y al engaño. Empezó a justificar sus acciones y a normalizar sus deseos. El placer ya no era su objetivo. Escapar del dolor de su propia conciencia lo era. Se sentía cada vez más alejado de Dios. Sus oraciones se volvieron mecánicas y la lectura de la Biblia, una carga. Estaba perdiendo su identidad en Cristo y adoptando una identidad moldeada por su pecado. Su alegría genuina desapareció, dando paso a una ansiedad constante. El enemigo estaba ganando, no en el cuerpo de Miguel, sino en su alma, y su caída estaba a punto de acelerarse de maneras que nunca imaginó. Es precisamente en este abismo de culpa, miedo y soledad donde el enemigo quiere mantenerte atrapado, avergonzado y convencido de que no hay vuelta atrás. Quiere hacerte creer que tu caso es el peor de todos, que Dios ya te ha dado la espalda. Pero necesito decirte algo con toda la autoridad del Espíritu Santo: esto es mentira. Para rescatar a hombres y mujeres como Miguel, y quizás como tú, que se sienten en el fondo, compilé un método de liberación. Es una guía práctica, paso a paso, para romper estas cadenas, basada en la palabra y en mi propio camino de restauración. No hablaré mucho de ello ahora, porque este video es para advertirte, pero debes saber que hay un camino de regreso. El enlace está en la descripción y en el primer comentario fijado para quien sienta en su corazón que no puede vivir un día más en esta prisión. Es el camino que yo mismo seguí para encontrar la libertad. Gracias a la misericordia de Dios, la historia de Miguel se detuvo antes de alcanzar los siguientes niveles, pero la de muchos personajes bíblicos no. El cuarto pecado es el adulterio, la ruptura del pacto. Si la fornicación es un pecado contra el propio cuerpo, el adulterio es eso y mucho más. Es una traición al pacto sagrado del matrimonio, un pacto hecho no solo entre un hombre y una mujer, sino ante Dios. El séptimo mandamiento es claro: no cometerás adulterio. Pero considere lo que dice Proverbios, capítulo 6, versículo 32, quien comete adulterio es insensato. Todo el que así lo hace se destruye a sí mismo. El adulterio es un acto de autodestrucción, devasta familias, traumatiza profundamente a los niños y deja cicatrices que pueden durar toda la vida. Piense en David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero su mirada ociosa, su lujuria, lo llevaron al adulterio con Betsabé, y ese pecado abrió la puerta a la mentira, la conspiración y el asesinato. Trajo miseria y espada a su propia casa durante generaciones. El pecado nunca es privado,
sus ondas de choque siempre alcanzan a otros. Esto nos lleva al tercer pecado, la prostitución, la trivialización del templo. En la Biblia, la prostitución es más que simplemente intercambiar sexo por dinero, es el símbolo supremo de la infidelidad espiritual, es tomar lo sagrado, el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y tratarlo como una mercancía. Pablo pregunta, conmocionado, en 1 Corintios 6, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré los miembros de Cristo y los uniré a una prostituta? De ninguna manera. Cuando alguien participa en esta práctica, declara que su cuerpo no tiene valor sagrado, está profanando el templo. Esta práctica degrada el alma, destruye la noción de intimidad y daña la imagen de Dios en la persona. Es la comercialización de lo que Dios creó para ser la máxima expresión de amor y alianza, y la espiral descendente continúa, alcanzando lugares aún más oscuros. El segundo pecado es el incesto, la corrupción de la base. Este es uno de los tabúes más universales de la humanidad, y por una razón divina. En Levítico, capítulo 18, Dios establece límites muy claros, prohibiendo cualquier relación sexual entre parientes cercanos. ¿Por qué? Porque el incesto ataca el fundamento de la sociedad, la familia, rompe la confianza más básica, pervierte las relaciones de autoridad y protección, e introduce confusión, dolor y destrucción en el lugar más seguro donde una persona debería estar. A menudo ocurre en un contexto de abuso, donde el más fuerte explota al más vulnerable, a quien se supone debe proteger. La historia de Amnón y Tamar, hijos de David, es un trágico retrato de esto. El deseo enfermizo de Amnón por su media hermana lo llevó a engañarla y violarla. El resultado, una cadena de deshonra, venganza y muerte que manchó para siempre a la familia real de Israel. El incesto es un ataque directo al plan familiar de Dios. Estos pecados son terribles, pero la Biblia señala un acto que constituye el colmo de la profanación de la imagen de Dios en los demás. Llegamos al primer y más grave pecado de esta lista. No es solo un pecado sexual, es un acto de pura violencia, una violación demoníaca. El primer pecado es el abuso sexual, la profanación de lo sagrado. Este acto combina lujuria, violencia y una completa anulación de la dignidad y el valor de la otra persona. Es la manifestación más clara del egoísmo, donde una persona usa su poder para robar la inocencia, el alma y la seguridad de otra, solo para satisfacer un deseo perverso. Dios aborrece la opresión y la violencia contra los vulnerables. Jesús fue enfático al respecto. En Mateo, capítulo 18, versículo 6, pronuncia palabras aterradoras, sí, pero a cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería si le ataran al cuello una gran piedra de molino y lo arrojaran a lo profundo del mar. Dios no solo condena el abuso, sino que promete justicia severa para el abusador y profundo consuelo para la víctima. El Salmo 34 nos recuerda que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El abuso es el más grave porque no solo busca placer, sino también poder y destrucción. Es el intento de borrar la imagen de Dios en alguien. La historia de Miguel, sin embargo, no terminó en destrucción. En el fondo del pozo, avergonzado, recordó el amor del Padre, se postró en su habitación, sin fuerzas, y con lágrimas lo confesó todo. Ese fue el punto de inflexión. Ese momento de entrega total fue el comienzo de su verdadera liberación. Y este momento, ahora mismo, puede ser tuyo. El mismo Dios que escuchó el clamor desesperado de Miguel te escucha. La misma gracia que lo alcanzó en el frío suelo de tu habitación está disponible para abrazarte. La decisión es la misma: continuar por el camino del dolor y el silencio, o implorar misericordia y comenzar el camino de la sanación. Si eliges la sanación, si eliges la vida, reza conmigo, entrégate a Él. Señor, mi Dios y Padre, vengo ante ti con un corazón completamente quebrantado, despojado de cualquier orgullo o justificación. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado al contaminar mis ojos y mi mente con lujuria, al tratar lo sagrado como algo común, al unirme a quienes no tienen pacto con Él y al contristar a tu Santo Espíritu, que mora en. Mira, Padre,
con toda la sinceridad de mi alma, clamo por tu perdón. Lávame completamente con la preciosa sangre de Jesús. Límpiame de toda injusticia, toda culpa y toda vergüenza que me encadena. Sé que no lo merezco, pero confío desesperadamente en tu infinito amor y en el sacrificio de Cristo que fue suficiente para mí. Señor, renuncio a todo espíritu de engaño, perversión e inmoralidad. Cierro, en el nombre de Jesús, toda puerta que he abierto a la acción del enemigo en mi vida. Ya no quiero vivir esta doble vida, quiero vivir una vida que te agrade. Restaura mi alma, reconstruye mi identidad en ti y sana las heridas que el pecado ha dejado. Me entrego completamente a ti, toma mi corazón, mi mente y mi espíritu. Declaro que Jesucristo es mi único y suficiente Señor y Salvador. En su nombre, amén. Gloria a Dios. Si estás de acuerdo con esta oración, declara tu amén en los comentarios. Pero entiendan algo crucial, el conocimiento, por sí solo, no genera transformación, genera responsabilidad. La gran pregunta, después de un video como este, no es ¿qué sé ahora?, sino ¿cómo viviré de ahora en adelante? Si sintieron el llamado a transformar la emoción de esta oración en una disciplina diaria, si no quieren que esta decisión se pierda en la prisa del mañana, este es el siguiente paso. La batalla contra el pecado sexual se gana día a día, en la mente y en el espíritu. Es una guerra de posicionamiento. Por eso desarrollé el Derrotando el protocolo del pecado. Este no es un curso de teología, sino una guía práctica, paso a paso para liberar y proteger tu mente de las ataduras del pecado sexual, fortalecer tu espíritu y enseñarte a escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Es el método que utilizo para mantener mi armadura espiritual en su lugar. Si sientes que necesitas una guía clara, basada en la palabra, para construir defensas espirituales sólidas y vivir la libertad que acabas de declarar, este protocolo es para ti. El enlace está en la descripción o en el primer comentario. No pospongas tu victoria, empieza a construir tu fortaleza espiritual hoy mismo. Y si este video te abrió los ojos espirituales, no te guardes esta revelación. La mejor manera de consolidar lo que has aprendido es compartiéndolo. Comparte este video con al menos 3 personas que ames y que necesiten comprender esta verdad. Si quieres recibir más contenido como este, dale a me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias por acompañarme y que Dios te bendiga poderosamente.